Con este video jugás al Trivial y en geografía ya tenés la mitad de las respuestas. Hola gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo hashtag datazo, información completamente inútil pero que se va a quedar agarrada en tu cerebro. Hoy vamos a ver 30 récords geográficos de nuestro planeta. Pochoclo, cosas importantes, profundas, datita fácilmente digerible para pasar el rato. Che, de verdad, si los videos de este canal te gustan, me ayudaría un montón que te suscribas, No te puedo explicar lo que me reconforta el alma. Cada vez que veo que sube uno es como... Bueno, arranquemos que son 30, dale, va. Bien, vamos a empezar por una fácil. Todo este video, de hecho, lo podés ver jugando tipo trivia, si querés. Yo digo la categoría, yo te voy a ir diciendo de qué va cada cosa. Vos ahí le metés pausa, pensás la respuesta y después le das play y comprobás si acertaste o no. No es tan difícil. Lo primero es muy fácil, vamos a empezar con el rubro montañas. Y el primer punto extremo, el primer récord geográfico es ¿cuál es la cordillera más extensa? Por supuesto, es la cordillera de los Andes con 8.500 kilómetros de longitud. Va desde Tierra del Fuego hasta el norte de Venezuela. Muy bien, vamos entonces con la montaña más alta. ¿Cuál es? Bueno, esta es capciosa. El punto más alto de la Tierra es el Monte Everest. Está a 8.848 metros sobre el nivel del mar. O sea, medido desde el nivel del mar. Pero yo no pregunté cuál es el punto más alto medido desde el nivel del mar. Yo pregunté cuál era la montaña más alta. ¿Y cómo se mide una montaña? Y vos me vas a decir, bueno, agarro desde la base de la montaña hasta la cima de la montaña y me fijo cuánto mide eso. Estamos todos más o menos de acuerdo en esa, ¿no? Bien. Bueno, medida así, la montaña más alta no es el Everest, sino que es Mauna Kea, una montaña que está en Hawái. Mauna Kea significa montaña blanca en hawaiano, porque está siempre cubierta de nieve. Y esa montaña mide 10.205 metros de altura. De esos 10.205, 4.207 están sobre el nivel del mar. El resto está abajo del mar. Y ahí me vas a decir, bueno, Pablo, pero eso es medio engañoso, porque es obvio que estábamos hablando de arriba del mar. Como la montaña está sumergida, no voy a medir desde la base de la montaña debajo del mar. Bueno, medida en la tierra, perfecto. En ese caso, la montaña más alta es el Denali, o como era su nombre anterior, el monte McKinley en América del Norte, que si bien mide 6.190 metros sobre el nivel del mar, desde su base hasta la cima mide 5.500 metros. El Everest, medido desde la base hasta la cima, mide solamente 4.600 metros. Obviamente, escalar el Everest es muy difícil, aunque hoy por hoy hay fotos de filas enormes de gente subiendo, así que bueno. Yo estoy más para escalar la montaña más pequeña del mundo. ¿Cuál es la montaña más pequeña del mundo? Esta es muy difícil. Bueno, es la montaña Jing en la provincia de Shandong en China. Esta es la considerada montaña más pequeña del mundo, al menos en los papeles, y al menos como la gente del lugar, que lo tienen obviamente como una atracción turística. Mide 60 centímetros de alto. Obviamente me vas a decir, pero Pablo, eso es una roca. Bueno, parece ser que durante la época de la República de China, las autoridades permitieron cavar alrededor de la roca y por más que cavaron, no pudieron llegar a la base de la montaña. Después, en 1958, volvieron a intentar cavar y tampoco llegaron al fondo. O sea, excavaban y nunca terminaban. Así que ahí la clasificaron como montaña y obviamente volvieron a poner todo lo que habían cavado, lo volvieron a poner todo alrededor. Y hoy está prohibido excavar alrededor de la montaña porque si no se pierde la gracia, por supuesto. Así que bueno, ahí tenés la montaña de 60 centímetros de alto. Si te parece muy trucho todo esto que te acabo de decir, un posible candidato para montaña más pequeña del mundo es el monte Whiteproof en Australia, con solo 43 metros sobre el nivel del mar. Estoy para escalar ese también. Entonces, ya medimos las montañas desde el nivel del mar, el Everest, desde su base, el Mauna Kea. Nos faltaría medir desde el centro de la Tierra. O sea, ¿cuál es el punto de tierra, o sea, que se va a hacer una montaña, obviamente, más alejado desde el centro de la Tierra? En ese caso, el punto más alejado es el volcán Chimborazo en Ecuador, porque la Tierra en el Ecuador es más ancha, entonces ahí gana metros. La cima del Everest está a 6.382,3 kilómetros. Ya no hablamos de metros, hablamos de kilómetros. Y la del Chimborazo a 6.384,4. Así que le gana por poquito, pero le gana, todo obviamente medido desde el centro de la Tierra, claro está. Y si de las montañas agarramos solo los volcanes, el más alto sobre el nivel del mar es el Ojos del Salado con 6.893 metros en la frontera entre Argentina y Chile, que también tiene en su cráter el lago más alto del mundo. Y lo contrario de una montaña
montaña sería el punto más bajo, que este seguramente también lo conoces. ¿Cuál es el punto más bajo que tenemos acá sobre la Tierra? Bueno, el punto más bajo de la superficie terrestre es el Mar Muerto, lugar muy famoso por su agua muy salada que hace que te tires y parezcas un flota-flota. No es, sin embargo, el lago más salado del mundo. Ese título lo tiene el lago Don Juan, un laguito no muy grande que está en la Antártida y que se calcula que tiene más de un 40% de salinidad, en comparación con un 34% del Mar Muerto, que ya es una bestialidad igual. Tiene tanta sal que casi nunca se congela, pese a los inviernos de la Antártida. Hashtag datazo se llama Don Juan por los nombres de los dos tipos que lo descubrieron. Dos pilotos de helicóptero llamados Don Rowe y John Hickey. Y entonces agarraron el Don y el John y quedó Don Juan. De hecho, cuando lo descubrieron, ese día hacían 30 grados bajo cero y el agua estaba líquida. Pero ese, el Mar Muerto, no es obviamente el lugar más hacia abajo de la naturaleza en el que podemos ir, el más profundo, digamos. Eso es dentro de la superficie terrestre. Si agarramos todo el planeta, o sea, la parte de tierra y la parte de agua, el lugar más profundo que conocemos es el abismo Challenger de la fosa de las Marianas, que tiene más de 10.900 metros de profundidad. Y tal como pasaba con las montañas, todo esto es diferente a cuál es el punto más cercano al centro de la Tierra. O sea, sería como profundo, pero medido desde el centro de la Tierra. Se entendía, había entendido, Pablo, estaba bien. En ese caso, el ganador es el fondo del abismo Lütke, en el océano Ártico, a 6.351 kilómetros del centro de la Tierra, que le saca unos 10 kilómetros de ventaja. O sea, está 10 kilómetros más cerca del centro de la Tierra que la parte más profunda de la fosa de las Marianas. Estos últimos los hemos contado ya en este video del hoyo más profundo del mundo, hecho por el ser humano. Un video, la verdad, muy interesante y por momentos medio creepy. Y ya que estamos en el agua, sigamos con el agua y vamos a los ríos. Empezando por el río más largo. Si estás haciendo esto de ver el video jugando tipo trivia, bueno, esta es verdaderamente muy difícil porque hay dos respuestas y dependiendo del año en el que lo tomes y las investigaciones que había, cualquiera de las dos han sido la correcta en su momento. Durante siglos, el río Nilo fue considerado el más largo del mundo. Tiene 6.853 metros de longitud, pero en los años 2007 y 2008 hubo distintas mediciones que redefinieron el nacimiento del río Amazonas en la cuenca del río Apurímac al sur de Perú. Ahí ganó unos kilómetros de extensión y lo convirtió en el río más largo con una longitud de 7.062 kilómetros. ¿Cuál es el río más corto? Esta es imposible de saber. Bueno, acá hay mucha disputa. Según el libro Guinness, era el río Rowe en Estados Unidos con 61 metros. Pero en el año 2006 eliminaron la categoría río más corto y nos quedamos sin una referencia y ahí se empezó a armar el lío. Porque entró en disputa con esto el río Reproa de Georgia con solamente 18 metros. Pero después salió el río Mapurite en Venezuela con 13 metros y hasta el momento pareciera que es el más corto. El tema es que yo ahí ya no sé cuál es la definición de río que aplica. Porque si vos lo que tenés es un tramito así de corriente, que ponete, porque tenés agua acá y vos tenés agua acá y tenés un tramito de corriente con una neta con este y va por ahí y decís, esto es un río, por más que le pongas nombre a una cosa que mide 3 metros, yo no sé si da a llamarlo río. Pero bueno, yo tampoco me dedico a cosas geográficas. Bueno, ahí están peleándose todos estos candidatos por ver, esto es un río, esto no es un río, el mío es el posta. Bueno, nada, necesitamos un experto acá, así que si hay alguien experto en estas cuestiones, déjenlo en los comentarios cuál es la definición de río y en base a eso decidimos. Si al río lo hacemos caer, ahí tenemos una cascada y la mayor es el Salto del Ángel, la cascada más alta, digamos, queda en Venezuela, tiene 979 metros de altura con más de 800 metros de caída continua. Si eso no te dice demasiado, esos números no te dicen nada, en comparación, las cataratas del Iguazú llegan como máximo de altura de caída a 82 metros y las del Niágara llegan a 50 metros. Esto tiene 979 metros con más de 800 de caída continua. Una cosa que es una locura. Y ya que estamos, hay un video sobre las cataratas del Niágara acá en el canal, claro que sí. Si se junta agua tenemos un lago y acá si te pregunto cuál es el más grande, el ganador indiscutido es el mar Caspio entre Europa y Asia. Le llamamos mar pero es un lago de agua salada con una superficie de 371.000 kilómetros cuadrados. Pero si tiene que ser de agua dulce, ahí se pone más complicado. ¿Por qué? Porque ahí depende del criterio que tomemos para definir cuál es el más grande. Si tomamos la superficie, el ganador es el lago Superior, lago que está entre Estados Unidos y Canadá, con 82.100 kilómetros cuadrados. Pero si tomamos el volumen, o sea la cantidad de agua, el ganador es el Baikal en Rusia con 23.610 kilómetros cúbicos de agua. Porque
que es más profundo que el superior, ¿no? Entonces es más chiquito, pero es más hondo, más agua. Y para cerrar con los lagos, antes habíamos nombrado el lago más alto cuando nombramos lo de los volcanes, pero podríamos hablar del lago navegable más alto del mundo, que es el Titicaca, amo el nombre del lago, por supuesto, en la frontera de Perú y Bolivia con 3.812 metros de altura. Y para que haya agua necesitamos lluvia, así entonces nos metemos en la parte meteorológica de este video con el lugar más lluvioso del mundo, que es un pueblo en la India llamado Mawsynram, en el que llueven, escúchate esto, 12.000 mililitros al año. En 1985 de hecho llegó a los 26.000 milímetros de lluvia en un año, siendo el récord mundial absoluto según Guinness, aunque según la Organización Meteorológica Mundial el ganador es Cherrapunji, también otra ciudad en India, ahí nomás, con 26.470 milímetros entre 1860 y 1861, siglo XIX, siglazo, siglazo. De hecho vamos a ver cómo está el clima en Mawsynram. A ver, 14 grados. Bueno, acá no está lloviendo, llueve jueves y viernes y humedad 0 mililitros en las últimas 24 horas. ¿Qué pasó acá? Humedad 70%. Bueno, ahí tenemos. Y a ver en Cherrapunji cómo está. Hacen 12 grados. Tampoco estuvo lloviendo mucho. 72% de humedad. Mucha humedad, eso sí. Pero no es el lugar más húmedo del planeta. Ese récord lo tiene Patna, también en India, donde el nivel de humedad a veces llega al 99,2%. Y yo me quejo de la humedad de Buenos Aires, no lo puedo creer. A ver, Patna, ¿qué onda? Hacen 20 grados. La humedad queremos saber de Patna. Contaminación moderada y de humedad 64% de humedad. Está más tranqui que en las otras dos. Es un buen día para ir a India. Por su parte, el lugar más seco de la Tierra es el desierto de Atacama en Chile. La precipitación media es de unos 15 milímetros por año, aunque en algunos lugares puntuales del desierto ese, que es bastante extenso, reciben solamente entre 1 y 3 milímetros de lluvia por año. ¿Quieres algo en particular? ¡Agua! ¡Agua estaría bien! La mayor temperatura que se tomó en la Tierra fue el 10 de julio de 1913 en el Valle de la Muerte. Esto es en el sureste de California, en Estados Unidos, donde ese día hicieron 56,7 grados Celsius. Ahora bien, ese registro está cuestionado por algunos expertos, porque obviamente se disponía de una tecnología diferente a la que tenemos ahora y demás cuestiones. Y si no fuera válido, ahí aparecen 4 o 5 candidatos más, entre ellos una segunda medición de ese mismo lugar, del Valle de la Muerte, pero mucho más cercana, como si yo te dijera 2013, todos con registros que la Organización Meteorológica Mundial no termina de dar por válidos tampoco, así que por ahora sigue ese del Valle de la Muerte de 1913. Si entras a la página de la Organización Meteorológica Mundial, figura ese. Pero bueno, está ahí como medio, hay un pequeño debate. Igual todos los otros registros candidatos son menores a ese registro, pero bueno, supuestamente ese registro estaba como puesto por demás de alto por alguna cuestión tecnológica. Y la menor temperatura fueron unos gélidos 89,2 grados bajo cero el 21 de julio de 1983 en la estación Vostok de la Antártida. Pero vos me dirás con cierta razón, bueno Pablo, pero ahí no vive nadie. El Valle de la Muerte es un desierto y la Antártida es obvio que le va a ganar a todos los otros lugares habitados porque es la Antártida y hay gente ahí y hace mucho frío. Bueno, entonces si sacamos lugares deshabitados de la Tierra y excluimos la Antártida también, el lugar más caluroso en ese caso es Dalol en Etiopía, que entre 1960 y 1966 tuvo de promedio de temperatura 34 grados 4 con un promedio de máximas de 41,1 grados Celsius estamos hablando. No hay ventilador de techo que aguante. Y el lugar más frío donde vive gente sacando la Antártida es Eureka en Canadá con un promedio anual de 19,7 grados bajo cero. Es una base científica que está al norte de Canadá, entonces tampoco es que es una ciudad, pero bueno. Y ya que estamos hablando de esto y que estamos hablando de las personas, metámonos por el lado humano también en este video. Metámonos con los extremos de los lugares a donde vamos a vivir, empezando por el norte. Pues si yo te pregunto cuáles son los humanos que viven más al norte, bueno, acá, como ya pasó en otras cosas en este video, depende cómo lo tomemos. Lo mismo nos va a pasar ahora cuando veamos con el sur. ¿Por qué es esto? Porque si tomamos el asentamiento permanente más al
al norte en la Tierra es Alert, en la isla de Ellesmere, en Canadá, ahí muy cerquita de Eureka, que nombramos recién, que está en la misma isla. Alert está a solo 817 kilómetros del Polo Norte, una ganga, puedes hacerte un viajecito, pero ese es un asentamiento permanente, o sea, no es una ciudad. O sea, la gente no vive ahí, está de paso trabajando, son investigadores y demás. Si queremos saber la ciudad, bueno, se nos complica un poco porque tendríamos que definir ciudad. Y como la categoría de ciudad la define cada país, no hay una cosa unificada para todos. Entonces algunos países a veces inclusive le cambian el criterio, porque para tener un récord, por ejemplo, te bajan el número de habitantes necesarios como para que se convierta en ciudad y ya está. Si buscamos una de más de 1000 habitantes, como decir, bueno, esto es una ciudad, ponele. Tenemos a Longyearbyen en Noruega, no sé si se pronuncia así o no, la verdad te pido mil disculpas, que tiene 1600 habitantes. Y si nos ponemos un poco más estrictos y decimos no, mínimo 50.000 habitantes, que es lo que varios científicos proponen como medida de algo que se pueda llamar ciudad, bueno, esa sería Tromsø en Noruega con 62.000 habitantes, la que está más al norte. Dato al pasar, la capital de país más al norte es Reykjavik en Islandia. Y el mismo problema que tenemos en el norte lo tenemos si decimos cuáles son los humanos que más al sur viven. Si tomamos las estaciones científicas, bueno, el asentamiento permanente más al sur es la estación científica Amundsen Scott, que está en el propio Polo Sur. Si sacamos a la gente de la Antártida, el asentamiento permanente más al sur en la Tierra es Puerto Toro, en Chile, donde en 2002 vivían unas 36 personas. Y con las ciudades, nuevamente nos pasa lo mismo. Si tomamos las de más de 1000 habitantes, la que está más al sur es Puerto Williams en Chile, con 2874 habitantes. Y si buscamos una de más de 50.000, como habíamos hecho al norte, bueno, ahí aparece Ushuaia en Argentina con 82.600 habitantes. Y dato al pasar, la capital de país más al sur de todo el planeta es Wellington de Nueva Zelanda. Si sos una persona solitaria, podés irte al lugar habitado más remoto de la Tierra, o sea, la que está más alejada de otros humanos, digamos, que es la isla de Tristán de Acuña, que tiene 242 habitantes, y el lugar habitado más próximo es la isla Santa Elena, que está a 2161 kilómetros al norte. Que igual no te aislas un joraca, ¿no? Porque son 242 personas en una isla. No solamente no vas a poder estar aislado, sino que además si te querés ir, tenés una bocha de distancia. La ciudad más alta del planeta es la Rinconada, en Perú, a 5100 metros sobre el nivel del mar. Andá a jugar al fútbol, ahí sí podés, la pelota no dobla. Ya explicamos por qué no dobla en este video, y en ese video eran 2800 metros de altura en Quito. Imagínate 5100. Y en Perú también está el camino asfaltado de mayor altitud. No es el camino más alto de todo el planeta, es el asfaltado más alto de todo el planeta. Camino más alto de todo el planeta no tenía demasiado sentido, porque entonces empezás a tener que redefinir camino, y entonces cualquier cosa es un camino, y nosotros estamos muy aburguesados, queremos asfalto. Bueno, ese está en Ticlio, en Perú, a 4818 metros sobre el nivel del mar. Y en Ticlio también estuvo la estación de ferrocarril más alta del mundo durante unos 120 años, hasta que en 2006 se inauguraron 5 nuevas estaciones del ferrocarril Qinghai Tíbet en China, y en esa línea ahora está el paso de Tangula, que tiene 5072 metros de altura y que es la línea de ferrocarril que más alto te lleva en el planeta, la más alta del mundo. Y también está la estación de Tangula a 5068 metros sobre el nivel del mar, que también es la estación más alta del mundo. Y por último, el que probablemente sea el dato más inútil de todos de este video. La pregunta es, ¿cuál es el mayor camino en línea recta, camino terrestre, que podés hacer entre dos puntos de tierra firme? O sea, sin pasar sobre una masa grande de agua. Si es una lagunita o un laguito está todo bien, pero si es una masa grande de agua no. Tipo un lago va, el Mediterráneo no va. El camino más largo en línea recta que podés hacer tiene 13.588 kilómetros y va desde la costa de África Occidental en Liberia hasta el noreste de Guangzhou en China, pasando sobre el canal de Suez. Y hay un poco de debate con esta línea porque a algunos no les gusta que pase sobre el canal de Suez, y porque además pareciera en la línea como que toca un cachito ahí en el mar Caspio. Bueno, si esa no va, la otra que le compite va desde Xinjiang en China, atraviesa Mongolia, Kazajistán y Rusia, y obviamente atraviesa un montón de otros países, terminando
en Europa cerca de la costa de Sagres en Portugal y esa mide unos 11.241 kilómetros. Es muy flashero esto porque obviamente como estamos acostumbrados a ver los mapas todos con la proyección, digamos, con lo recto, lo único que es en el cuadro y después está proyectado, la línea esa se ve curva, pero por ejemplo en el primero, si vos haces la proyección sobre ese camino, se ve así y se nota que podés hacer un camino recto. Y así se va este hashtag datazo de récords geográficos de nuestro planeta. Espero que les haya gustado. Si te acordás todo esto, para mí, si jugás al Trivial Pursuit, al Carrera de Mente, al Preguntados, a cualquiera de estas cosas, en algún momento te va a salir una pregunta de esto. Acordate de este video. Si tenés 2 segundos más, mirate alguno de los 2 videos que vienen ahora al final. Dejate un like, dejate un comentario, que suma un montón. Y si no, ya con que me hayas acompañado este ratito, estoy más que feliz. Nos vemos la próxima, gente. Los quiero un montón. Chau.